Tiempo para la asesoría jurídica, para que nos ayuden nuestros asesores en este espacio, pues para llevar a cabo, por ejemplo, el tema de hoy. Ya hablamos de la campaña de la Renta 2022, arrancó pues hace casi un mes y termina a finales de este mes de junio, algo que da muchas preocupaciones, muchos dolores de cabeza para hacerla y después el resultado ya aparte, ¿no? Depende de lo que salga también, pero para conocer más detalles sobre esta Renta 2022, sobre esta campaña que, como decimos, finaliza el 30 de junio y más información que nos va a facilitar Nicolás Emery, vamos a darle la bienvenida una vez más al socio fundador de Moya y Emery. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien, Nuria. Aquí estamos en la campaña de renta, como lo lleváis. ¿Estáis a tope con las declaraciones ahora mismo? Sí, estamos a tope con las declaraciones. Echamos de menos que en campañas pasadas lo que nos hemos dado cuenta, que mucha gente lo que espera hacer la declaración al final, pensando que cuando se hace la declaración es cuando realmente se paga, que no es así. Tú puedes hacer la declaración de renta y, ya como hemos comentado, hasta el último día del mes de presentación, Hacienda, como está todo domiciliado, automatizado, y que no se puede ya pagar como se hacía antiguamente en mano, pues la declaración Hacienda te la carga el último día del plazo de presentación, que es el día, creo que se recuerda que es el 30 de junio este año, que cae dentro de los días laborales, ¿no? El último día. Independientemente de que si has pedido el fraccionamiento de pago del 40% en noviembre y el 60% ahora, pues también lo tienes que hacer antes, creo que son 4 días antes de la finalización del plazo. Por lo tanto, yo aconsejaría a todo el mundo, para evitar estrés, nervios, que no encuentran un asesor que se lo hagan. Hacienda esta semana, pues de alguna manera ha abierto ya la cita previa para hacer la declaración en presencial en Hacienda. Pues yo aconsejaría a la gente, pues dentro de lo que puede ser, que se apresuren a hacerla, a prepararla, y ya el último día del plazo pues ya se pagará, porque si no después se pueden encontrar muchos nervios. Claro, siempre aconsejamos hacerlo con tiempo, por si hay que hacer, porque normalmente puede que no haya cambiado la situación fiscal de la persona el declarante, la persona que la realiza, pero puede que sí haya que presentar cosas, haya novedades, haya algún ajuste que haya que modificar y se necesita un margen. Y sobre todo, importante recordar que no en el momento de que se hace se tiene que pagar en el caso de que salga a pagar, ¿no? Es importante recordarlo y que siempre se puede fraccionar. Vale, esto sí es muy importante. Además hay que tener en cuenta que, pues, norma general, a 31 de diciembre, como es la declaración de renta, aunque se presente ahora 6 meses más tarde de cierre del año, pues hay que pensar que ya está todo declarado, todo presentado, y efectivamente tenemos los famosos borradores que nos emite la agencia tributaria, o las declaraciones, digamos, que puedes confirmar si estás obligado o no estás obligado a presentar la declaración. Y si están todas las deducciones, pues está todo hecho a partir de ya con fecha del 31 de enero. Solamente es tener un recordatorio de que aquellas cosas, nos viene muy bien el borrador que nos emite Hacienda, porque podemos ver todo lo que se ha declarado por nosotros, y también podemos ver cosas que debieran estar y no los encontramos. Por ejemplo, como puede ser la deducción de guardería para los menores de 3 años, como puede ser pues alguna retribución irregular que hemos tenido, que se ha generado en más de 2 años, pues que se nos ha aplicado el 30% de exención. Pues todo esto, pues son cosas que tenemos que mirar con calma desde que podemos obtener el borrador, que es en el mes de abril, hasta el cierre de la declaración de renta, que es el último día de junio. Por lo tanto, yo aconsejo de que se bajen el borrador, lo revisen. Si hay algo que no entienden, que revisen todas las deducciones autonómicas y todas las deducciones nacionales, porque hay que tener en cuenta que tenemos deducciones nacionales que no son aplicables, como puede ser la deducción por alquiler, pero sin embargo tenemos la deducción autonómica que sí nos permite deducirlo, digamos, con un tope de 440 euros. Por lo tanto, hay que, digamos, mirar con lupa todo lo que hay
porque haber diversidad de legisladores, por un lado el estatal, y como es un impuesto que está cedido a las comunidades autónomas, pues tenemos que mirar las autonómicas, que a veces son muy beneficiosos para el contribuyente. Nos hemos dado casos que la persona, creyendo que no podía deducirse la deducción de vivienda, le salía a pagar, aplicando la deducción de vivienda por ser menos de 35 años, pues le sale la declaración a devolver. Esto no está en el borrador, no está, por lo tanto, y a lo mejor tampoco estás obligado a hacer la declaración de renta, por lo tanto hay que mirarlo, hay que perder un poco de tiempo. Nosotros siempre aconsejamos al ser un impuesto que te toca el bolsillo y además es un impuesto especializado, de alguna manera que se contacte con profesionales para que no lo revisen cuando estemos haciendo, que al final se puede obtener beneficios importantes. Pues es que la cosa puede cambiar mucho de tener que pagar a que te devuelvan dinero por algo tan importante como el tema de la deducción por el alquiler, y hay pues eso, otro tipo de deducciones de carácter autonómico que no figuran en un borrador y que hay que comprobar pues si se ha aplicado o no se ha aplicado, o si nos beneficia que se aplique en nuestro caso, y ver cómo quedaría realmente actualizada esa información, ¿no? Exactamente. Además nosotros normalmente siempre lo que hacemos cuando estamos haciendo la declaración de renta es bajarnos el borrador, porque nos sirve de guía, independientemente de que ya conozcamos al cliente de años precedentes, pues lo que queremos es tener la información que tiene la agencia tributaria, cotejarla con el cliente para ver, oye, tú aquí no me has dicho que has vendido unas acciones. ¿Qué acciones? Digamos, pues sí, tienes unas acciones que a lo mejor has vendido del BBVA, que en un momento dado, pues el banco, por darte otra cosa, pues un préstamo ha dicho, pues contrátame o cómprame unas acciones o contrátame un fondo de inversión y después ya lo venderás durante el año para recuperar tu dinero, pero para hacer un poquito de lo que es la famosa venta cruzada que nos suele hacer las entidades financieras. Te sirve de guía para ver si hay cosas, y también nos sirve de guía porque para saber si realmente está bien informado toda la información que hay en la agencia tributaria. A nosotros se nos ha dado el caso, por ejemplo, esta semana pasada, que unos señores que están trabajando con unos proyectos, y estos proyectos pues tienen un bonus cuando se genere, cuando se venza y se venda este proyecto, claro, y ha generado un ingreso que se ha generado en un plazo superior a 2 años. ¿Qué ocurre? Que hay una deducción, como es una renta irregular, que el 30% de este ingreso está exento de tributación. Pues en la información que mantiene Hacienda está al 100%. ¿Qué implica esto? Pues el cliente tiene que hablar con el asesor fiscal de la empresa, el asesor fiscal de la empresa tiene que modificar el 190, verificar que está todo correcto, para que después, cuando haga su declaración de renta, no le salte una paralela. Esto es una de las retribuciones que hay que vigilar cuando se ocurre. También hay otras personas que trabajan en el extranjero que los días que están trabajando en el extranjero para una empresa, hay la famosa deducción que es el 7P, la exención 7P, que es que una persona que se traslada durante una semana o 2 o durante unos cuantos periodos intermitentes durante el año, pues este tiempo que está fuera de España trabajando para la empresa y el trabajo es para un cliente de la empresa, pues esta retribución está exento. Es un poco un incentivo que tienen que ha introducido la agencia tributaria o el gobierno para que se fomente un poco la internacionalización de determinados trabajos. Nosotros, pues, a tener clientes en varios puntos de Europa, pues podemos mandar yo mando a alguna chica, a algún chico del despacho a hacer algún trabajo en Londres o en Düsseldorf, creo que nos ha pasado. Pues este tiempo, esta semanita, pues cobra lo mismo, pues no cobra lo mismo, cobra lo mismo porque es un salario, pero al final cuando vaya a recibir la nómina, pues esta retribución de esta semana no está exento de tributación. Es una cantidad que no paga impuestos.
Claro, todo esto hay que mirarlo con lupa. Y es muy importante estar en manos de profesionales para que lo hagan. De profesionales humanos, porque está claro que la agencia tributaria tiene una guía que está muy bien, ¿no? El borrador también nos sirve pues tener nuestros datos fiscales durante el año, saber si hemos tenido más de un pagador o dos, que ahora hablaremos de lo que es más o menos estable, ¿no? Para saber si tenemos que hacer la declaración o no. Pero luego hay cosas que varían, como esas deducciones ya más concretas, que eso lo tenéis vosotros más actualizado que no, pues a lo mejor los datos que tiene la agencia tributaria, que eso sí que es lo que puede marcar la diferencia al fin y al cabo, ¿no? Hombre, es el factor personalizado que nos encontramos. Una persona que ha vendido su casa. O ya normalmente, pues afortunadamente con las charlas que tenemos aquí, pues mucha gente lo que hace es, antes de vender su casa ya vienen a vernos y se anticipan a la situación, ¿no? Por ejemplo, una persona que vende su casa, que es su vivienda habitual durante los 3 últimos años, bueno, no, sí, porque para que tenga constituido una vivienda habitual tiene que ser una vivienda donde has vivido durante 3 años. Digamos, si tú la vendes, está así como están los precios de antaño con los precios que tenemos ahora de la vivienda, pues puedes obtener una exención de si haces una reinversión en otra vivienda que puede ser habitual. Claro, te puede pasar que una familia, una pareja se casa, compra una vivienda, tiene 2 hijos, pues esta vivienda se le queda pequeño, pues quieren reinvertir en otra vivienda. Pues claro, tiene que vender la primera para obtener la segunda. Pues todo el producto que han recibido de la venta, por ejemplo, puedes tener que el producto neto, me refiero, no el beneficio, sino lo que has obtenido una vez descontado que tenías una hipoteca, que has pagado la inmobiliaria que te puede haber gestionado la venta, que hayas pagado la plusvalía municipal. Pues todo esto, lo que quede limpio, lo tienes que reinvertir en otra vivienda y tienes una exención plena. Si no inviertes todo el dinero, no importa que sea dinero, el mismo dinero que has cobrado, pues puede ser otro dinero. De decir, bueno, yo me compré un coche, pero después he recuperado y he utilizado este dinero para reinvertirlo en la vivienda. Pues todo este dinero que reinviertes está exento. Claro, esto lo tienes que planificar previo y tienes un plazo por delante y por detrás. Tú puedes decir, bueno, yo compro la casa antes de venderla, la casa nueva donde voy a vivir, y tienes 2 años anterior, puedes haber hecho la compra 2 años antes de haberla vendido. Pues también es muy importante tenerlo controlado. Y después, si no lo has vendido, pues tienes 2 años por detrás para realizar la reinversión. Entonces, la exención por reinversión de la vivienda habitual es de las más comunes y de las más exigentes. Y hay que pensar que son 2 años, no 2 años periodos de renta, sino son 2 años de fecha a fecha. O sea que si uno vende el 1 de junio, tiene 2 años hasta el 31 de mayo de 2 años posteriores. O sea que no es 2 ejercicios. Una novedad que sí nos ha salido recientemente durante la campaña ha sido, y aplicando esta exención, es la exención de la vivienda habitual cuando ha habido una separación o un divorcio legal, digamos, todo, donde han transcurrido más de los 2 años del abandono o de la venta de la vivienda después del divorcio. Siempre y cuando uno de los cónyuges haya sido su vivienda habitual durante, pongamos 4 años, que no se ha podido vender y esperan 4 o 5 años para vender la vivienda habitual, claro, el que está, sí se puede aplicar la exención por reinversión. Hasta hace poco el criterio de la agencia tributaria era que la persona que no estaba en la vivienda tenía que pagar tributos, o sea que no podía aplicar la exención. Ha habido una sentencia reciente del Tribunal Supremo donde modifica este criterio de la agencia tributaria, además con efectos retroactivos, donde el cónyuge que se queda en la vivienda y después se venda como vivienda habitual arrastra al otro cónyuge independientemente que haya estado viviendo en esta vivienda. O sea, los dos quedan exentos. Los dos quedan exentos. Y es un tema que yo tendría en cuenta porque si ha habido una persona que se haya separado y haya vendido la vivienda después de los 2 años y haya tributado por esta declaración, pues
que nos llame y le haremos la reclamación de ingresos indebidos. Porque este criterio podemos ir 4 años atrás, o sea que podemos recuperar nuestro dinero o decirle a los señores de Hacienda, oye, yo en aquel momento, porque yo entendía que no podía hacerlo porque no había vivido en la vivienda, pero mi cónyuge sí, por lo tanto, modifíqueme la declaración y devuélveme lo que he pagado de más en mi declaración de renta de ese año. O sea que nos iríamos al año 2018, que es el último año que está exento de tributación. Si lo has hecho en el 2018, tienes hasta el 30 de junio para hacerlo. O sea que hay que correr. Hay que correr y hay que saber estas cosas, porque es que no todo se sabe. Bueno, en concreto en esto me surge una duda, y es que tú dices, en el caso de lo de la vivienda, hay 2 años que no tiene por qué ser 2 ejercicios, pero hay uno que probablemente sí lo sea, que tengas un ejercicio en el que tú ya hayas vendido tu vivienda. ¿Qué hace Hacienda? ¿Detecta esto y tú tienes que justificar que vas a invertir el dinero que saques de esta vivienda en otra, pero aún no la has comprado, para que no te cargue? No, vamos a ver, a diferencia de las exenciones que tienes que pedir la devolución de ingresos indebidos, aquí está previsto. Aquí cuando presentas la declaración de renta, dices, bueno, señores, yo lo que me queda, yo lo voy a reinvertir. Y yo me comprometo en el plazo de 2 años a reinvertir este dinero. Si yo no si después no cumples con este plazo, no lo reinviertes, tienes que pagar lo que tenías que haber pagado, o sea que tienes que hacer una declaración complementaria del año que has incumplido y pagar los intereses de demora. No hay sanción. O sea que no tienes que adelantar el dinero para después pedir la devolución, sino lo tienes que informar en la propia declaración. Hay una casilla específica para ello. Está aquí la no es una declaración responsable ni nada de esto. Hay no, hay en la propia... Bueno, claro, porque es algo que aún no ha sucedido. No, en la declaración de renta ya está previsto que te dan un plazo de 2 años para hacer la reinversión. Si no cumples y lo haces voluntariamente, te dan la posibilidad de hacer una declaración complementaria de este año que has incumplido, que has vendido la casa, pagas los intereses de demora, los intereses normales del 3,5%, no los demora, y se acabó. Ahora bien, si la agencia tributaria lo detecta y tienen la santa suerte de que siempre te detecta pues 20 o 30 días antes de que cumpla el plazo para la prescripción del impuesto. Se ve que tienen, y si no has hecho la reinversión, pues tiene una alarma puesta. Sí, tiene una alarma puesta, mejor dicho, y te sancionan con un 32% más o menos por no haber cumplido con tu obligación de haber voluntariamente. Porque esto se podría prorrogar, por ejemplo, en plan, en 2 años no lo he logrado, pero me ha salido un vendedor a los 3 años, si la voy a vender. No existe prorrogación. No existe prórrogas para esto. Había un criterio por parte de la agencia tributaria que si tú hacías, digamos, pues claro, tú puedes estar, típico caso, que tú vendes tu casa, inviertes una casa que está en construcción, sea de nueva construcción, de nueva construcción, o sea un piso, y entonces entras en el piso transcurrido los 2 años. O sea que tú haces la escritura de la compraventa del piso una vez transcurridos los 2 años, que Hacienda te permite, también por sentencia reciente, te permite que todas las cantidades que has abonado como pago a cuenta de esta nueva vivienda, sí lo tengas en cuenta como reinversión, independientemente de que no hayas cumplido con el plazo de que vaya a constituir tu vivienda habitual. Pero bueno, claro, es una excepción, ¿no? Es una excepción, pero bueno, porque tú puedes tener previsto que la casa se termine, no te viene, porque después tenemos que jugar con otros elementos, que si el ayuntamiento me da la licencia de final de obra, que ya sabemos cómo funcionan y cómo se está quejando los colegios de arquitectos sobre el tema de las licencias municipales. Pues juegas con esto, no basta con la licencia municipal, con la licencia de final de obra o el certificado final de obra de arquitecto. Tiene que ser la licencia municipal y estar en posesión de la licencia de primera ocupación. Por lo tanto, hay que ir con mucho cuidado con todos estos elementos y tenerlo claro. Y sobre todo, como siempre nos vienen a buscar las cosquillas 4 años más tarde o 3 años más tarde, es tener todo guardado y todo preparado para cuando vengan, porque nos dan 15 días o 20 días para contestar. Ellos pueden llegar tarde, pero si tú llegas tarde,
y no contestas, te sancionan. O pierdes el slot, para decirlo de alguna manera, de poder recurrir y queda tu declaración, queda como por no haber cumplido o no haber cumplido con los plazos, queda la declaración que ellos te presentan como convalidada y ya no lo puedes rectificar. Ya no tienes margen de recurrir. Bueno, pues entonces conviene más aún el darse prisa. Como se nos ha echado el tiempo encima hablando de este tema, que me parece de los más importantes, ¿no? Vamos a, si te parece, a lo mejor a citar, aparte del tema de la deducción por alquiler o por vivienda, ¿qué es más concreto de deducción a nivel autonómico? Quizás es lo más directo lo que más nos toca directamente, que podemos pues incluir o no en nuestra declaración en función de nuestro perfil y de nuestra situación para a la hora de hacer el borrador añadirlo, o que nos lo añada un profesional pues como vosotros en el despacho. ¿Qué es lo más destacable a nivel autonómico? Básicamente son dos deducciones autonómicas que ya las hemos mencionado, que es la de la deducción para menores de 3 años, digamos, de los gastos que estamos pagando la escoleta pública. La escoleta pública, esto por un lado, y por otro lado tenemos lo que es la deducción de alquiler para los menores de 35 años. Tenemos dos límites. Creo que el primer límite es en la declaración individual, son de 24.000 euros que tenemos que tener, no sobrepasar 24.000 euros la base imponible. Y quiero recordar que se amplió y son unos 50.000 euros por ahí cercanos en el caso de la declaración conjunta. No es una gran cantidad, son el 15% de lo que vamos pagando de alquiler, con un máximo de 440 euros. Te puede dar la vuelta a la tortilla la declaración. De hecho, hemos tenido esta experiencia durante la campaña, 4 o 5 casos que hemos tenido que nos han llamado compromiso. Oye, que me sale la declaración, haces un repaso de las deducciones, has hecho esto, y algo sale. Otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta, que se me escapaba, y lo quiero recordar, aparte de que revisemos el borrador siempre, es que si hemos tenido las famosas subvenciones, ayudas, los 200 euros, los famosos 200 euros. ¿Eso cómo se encaja? Esto encaja, que si no llegamos a los 14.000 euros no pasa absolutamente nada. Si no llegamos a los 1.500 euros el segundo perceptor y el primer, tampoco pasa. ¿Qué pasa si tenemos 21.800 euros de ingresos, que la obligación de presentar la declaración son de 22.000 euros? Pues si sobrepasamos, tenemos que hacer la declaración de renta. No debería salir a pagar, pero si no lo incluimos vamos a tener un problema, no tanto de dinero, sino de incordio, que la agencia tributaria nos mande: oye, que no has declarado esto, te salen 20 euros a pagar, y estos 20 euros dirás, digamos, maldito el día que no lo incluyen en la declaración de renta. O sea, que todas aquellas personas que han recibido ayudas de los 200 euros y otro tipo de ayudas, que ha habido bastante, ayuda al alquiler. ¿Esto vale para todas las ayudas? Sí, para todas las ayudas. Hay una que está exento, que no me acuerdo cuál es, que es solamente hay una que no hay que incluirla, pero también es de 200 euros, no es una gran cantidad. Pero la famosa deducción, ayuda que tenemos para también, que mucha gente la pide, y cada vez más, porque cada vez más gente sabe que existe, que es la deducción hasta 3.000 euros por la ayuda que da el Consell por la ayuda al alquiler para los jóvenes, de hasta 3.000 euros. Pues esos 3.000 euros que seamos conscientes que lo tenemos que incluir en la declaración de renta. O sea, aunque no estemos obligados por ingresos y por número de pagadores a realizar la declaración, si recibimos y percibimos algún tipo de ayuda a nivel autonómico o municipal también, hay que hacer la declaración, hay que declarar eso, a pesar de que a lo mejor si no fuera por eso no tendríamos por qué hacerla. ¿No estaríamos obligados? Vamos a ver, si tenemos una retribución por debajo de los 14.000 euros, que es el mínimo exento, bueno, el mínimo exento 14.000, y yo tengo una ayuda de 3.000 euros, yo tengo 14.000 y tengo una ayuda de 3.000 euros del Consell, que es el máximo que te pueden dar, o de 1.500, tendrías que hacer la declaración de renta, y lo más probable es que tengas que pagar por los 3.000 euros que has dejado digamos un 24% creo que es sobre los 3.000 euros, o sea que 600 o 700 euros por la famosa ayuda que estás recibiendo. En un momento dado te puede provocar que tengas la obligación de hacer la declaración de renta. O sea, ojo con las ayudas, que son muy buenas cuando vienen,
pero pueden ser bastante dolorosas cuando te mandan una cartita a agencia tributaria. Yo incluso que soy profesional, cuando veo que tengo una notificación en el buzón de la agencia tributaria, digo, ¿qué no habré hecho? Bueno, ¿quién no se asusta? No Nos asustamos exentos. todos. ¿Qué he hecho mal? Exactamente. Porque desde luego para felicitarte el cumpleaños no te mandan cartas. No, esto lo hace el Corte Inglés. Pero... Bueno, si tienes la tarjeta también tienes que dudar, ¿eh? Exactamente. Bueno, pues al menos hay que tener en cuenta estas cosas y luego siempre, ante la duda, recurrir a un profesional para que nos saque de dudas de qué podemos, qué no podemos deducirnos, cuál es nuestro caso y bueno, también qué tenemos que hacer, si presentarla o no presentarla, porque esto puede marcar también la diferencia, ¿no? El percibir una ayuda, si no eres consciente de que puede condicionarte el hacer o no la declaración y el no hacerla puede causarte más problemas que incluso recibir la propia ayuda o no, hay que tenerlo muy presente. Hay que tenerlo presente. A ver... Yo entiendo que la gente sea un poco reacios, que decir, bueno, te vamos a cobrar 30, 40 euros o 50 euros por hacer la declaración de renta. Detrás de esto hay mucho tiempo de estudio, hay maquinaria, hay herramientas, hay un control de... Yo muchas veces, digamos, nosotros que hacemos bastantes declaraciones de renta, digo, ¿cuánto tiempo tardamos en presentar todas las declaraciones de renta? Presentar una declaración online, más o menos estás tardando 2 o 3 minutos para hacer esta declaración de renta. Más el tiempo que le dediques a personas, más se te va fácilmente media hora o 3/4 de hora en una declaración de renta, de las sencillitas, o sea que solamente con recopilar, comprobar, recopilar, hacer 4 preguntas y tal. Hay talleres que te vas al taller y reparas el coche y te están cobrando 80, 100 euros la hora, dependiendo de dónde vayas y depende si es servicio oficial o no. Yo le diría a la gente que no lo tomen como un gasto, que piensen que a veces el apoyo que le podemos dar a las personas al hacer la declaración de renta, digamos, puede ser una inversión porque les puede evitar problemas en el futuro. La gente solamente ve, me voy al gestor, me cobra 30 euros por la declaración de renta, vaya un robo. Bueno, depende del caso, puede ser la diferencia, lo que marca la diferencia entre pagar o no pagar o cobrar. O quedarte exento o quedarte tranquilo. Exactamente. Básicamente. Yo a mucha gente, nosotros hacemos una campaña intentamos hacer una campaña de sustitución de la gente que va a Hacienda a hacer la declaración de renta, las sencillitas y tal. Y te sorprendes a la cantidad de cosas y la cantidad de dudas que salen de las declaraciones que podemos hacer. Y después que si tienen una vivienda que lo alquila, si no lo alquilan, que si está vacía, si es un familiar, te sale 1000 cosas y la renta es un impuesto que es un tanto complicado. Y pensar que la información que tiene la agencia tributaria no lo suministra la agencia tributaria, lo suministramos nosotros, las empresas, los asesores. Nosotros le suministramos la información y si nosotros nos equivocamos, el borrador está equivocado y después las consecuencias se pagan literalmente. Sí, se pagan. Y independientemente que nosotros nos equivoquemos, o sea la agencia tributaria que se equivoca, la sanción no te lo quita nadie. Exactamente, es que encima es eso. Para quedarse más tranquilo, siempre el factor humano y la ayuda, porque son muchos factores, como has dicho, cada caso es un mundo y cada caso se analiza por parte de quien es el profesional en este caso, concretamente, y también que estáis a la última de la información de todo esto, que es lo que intentamos actualizar aquí, pero siempre hay informaciones que son muy muy concretas y de eso también os encargáis cada vez que cogéis cada caso. Mira, la última resolución me ha entrado esta mañana mientras estaba desayunando, mirando la actualidad, sobre todo de impuestos, que es lo que yo miro muy a menudo. ¿Qué pasa si una mujer se desplaza, digamos, cambia su residencia habitual, su vivienda, y se va a vivir a un geriátrico y resuelven de la casa? ¿Está exento? El geriátrico puede considerarse que ha perdido su casa la condición de vivienda habitual. Afortunadamente no. O sea, que es una señora, independientemente, son casos contados, porque normalmente cuando una persona lo traslada a un geriátrico es porque ya tiene más de 65 años y la vivienda ya no tributa por ser, ¿no? Ahora bien, que estemos en un caso de que la vivienda lo venda después de haber ido a geriátrico y han pasado 3 o 4 años, no. Siempre tiene la vivienda habitual, independientemente de que haya ido a una residencia,
no pierde la condición de vivienda habitual. Esto esta mañana, revisando información. Es que es muy complejo. Hay muchos factores y por eso hay que informarse bien, y quien está a la última pues son despachos como el vuestro, como Moya Emery, que por cierto tiene en despacho en Palma y también en Calviá, en Son Caliu, y que estáis a tope con las declaraciones hasta el 30 de junio, pero que no se espere la gente hasta el último día, por todo lo que hemos dicho. Es curioso, pero cada año la cantidad digamos, se multiplican las llamadas entre el 25 y el 30 por 10. Sí. ¿Y la cantidad de personas que acuden a vosotros también ha aumentado, o solo habéis visto que se han desplazado hacia última hora, como todo lo que hacemos? No. Porque siempre lo hacemos todo a última hora en general. Sí, ¿no? pero bueno, ya antes de abrir el plazo ya teníamos la agenda, un 40% de la agenda ocupada. O sea, habituales, ¿no? Supongo. Habituales, y tenemos un 80% de repetidores de cada año. Hay gente que no repite porque o no tiene que hacerla, o cambia la circunstancia, o dice, bueno, como me voy a otro despacho más especializado, porque como hacen muchas declaraciones, a lo mejor no me pueden dedicar el tiempo que necesito, que no se engañan, dedicamos el tiempo a todo el mundo por igual. Y si incluso lo que hemos aumentado este año es que si tenemos la información en DNI, le hacemos la declaración de forma telemática. Lo hacemos, no importa que se desplacen, nos mandan toda la documentación por correo electrónico, se la hacemos, le llamamos por teléfono para cotejarlo con ellos, y mucho más sencillo. O sea, que hacemos lo que es el teletrabajo, pero el telerrenta, para decirlo de alguna manera. Bueno, todos son comodidades, pero lo importante es que tiene una supervisión humana, que sí. En tiempos en que todo se telematiza y se automatiza, a veces hay detalles que solo el ojo humano y solo el profesional humano puede detectar, y como mínimo nos quedamos más tranquilos de que lo han incluido, porque no es solo, a veces, la mayor parte de las veces no es solo validar lo que te aparece, certificar y ya está. Y es importante que estemos informados de que no se nos escapa nada, sobre todo nada que nos pueda beneficiar, y luego nada que nos pueda perjudicar a posteriori, ¿no? Que nos pueda venir una sorpresa desagradable. Pues muchas gracias, Nicolás Emery, desde Moya Emery, como siempre, informándonos y ayudándonos a conocer mejor todo el tema fiscal. Y recordamos, no esperéis al último momento para hacer la declaración de la renta, que termina el 30 de este mes. Muchas gracias, Nicolás. Hasta otra. Vosotros. Hasta luego.